Ahora sí tenemos en la línea telefónica a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Secretaria, buenos días. Buenos días, Pascal. Buen día a tu auditorio. Bueno, cuéntenos para comenzar cómo está la situación en cuanto a los contagios, los fallecimientos y las hospitalizaciones por COVID. Bueno, en el reporte de anoche son 175.946 positivos acumulados, de los cuales 12.948 se estima que son activos y 15.997 defunciones que tuvieron una prueba confirmatoria. Donde estamos monitoreando y tenemos, digamos, la señal de alerta es que ha incrementado la velocidad de las hospitalizaciones, aun cuando no hay saturación global de camas hospitalarias en la ciudad. Sí se incrementó y tenemos 44% de ocupación hospitalaria. Y esto pues nos es una alerta porque cambió la velocidad, cambió la tendencia hace varios días, Ujú. pero también se aceleró la velocidad del cambio. Por lo tanto, estamos pues proponiendo un conjunto de refuerzos. Ya saben ustedes que esta semana estuvimos en semáforo naranja con Sí. alerta, se incrementó la actividad en territorio, pero necesitamos la cooperación decidida, responsable, solidaria de la población. No es Ayer, momento de fiestas secretaria, religiosas masivas, ni sí. de peregrinaciones, ni de Ujú. reuniones, ni fiestas colectivas. Esto es importante. Bueno, pues sí, justamente porque estamos a menos de un mes del 12 de diciembre, que es una festividad religiosa muy importante para los mexicanos. Ayer pude ver en la Avenida Insurgentes las unidades de Metrobús completamente saturadas, sin distancia alguna entre las personas. ¿Qué está pasando ahí? Ayer hubo una mayor demanda, pero aún con eso, la movilidad de la Ciudad de México se ha mantenido por abajo de la línea basal antes de la pandemia. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es, bueno, invitar a las personas a que si no es estrictamente necesario que se desplacen, Ujú. es decir, aquellas personas que solo lo harían por pasear o por ir a comprar, que pueden hacer estas cosas en línea. El Buen Fin es todo, prácticamente todo el mes se puede Ujú. hacer esta actividad con mayor seguridad. Y los que tienen que salir al espacio público, tienen que estar en transporte, tienen que ir a su trabajo, que usen el cubreboca Sí. hasta donde sea posible, la sana distancia, que sabemos Secretaria, que en perdóneme que transporte la público interrumpa, no es posible. tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me podría esperar un momentito y continuamos la conversación? Sí, cómo no. Gracias, muy amables. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Regresamos en un momento para concluir la conversación con ella. Le agradezco mucho a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, que me haya esperado en la línea. Secretaria, le comentaba yo a la audiencia, en la introducción que hacía para esta entrevista, que el día de hoy se harán anuncios importantes. Quiero pensar que se los dejará usted a la jefa de gobierno, pero pues dígame si estamos frente a algo que ya vivimos los capitalinos a principios del año, en la primavera, es decir, ese tipo de reclusión, de confinamiento regresará. Estamos valorando siempre y como hemos dicho en varios momentos, siempre hay riesgo de regresar al semáforo rojo. Ujú. Depende de todos nosotros, tanto de las acciones de gobierno que se han desplegado de manera muy intensiva, como de las personas. Y por eso la insistencia de uso de cubreboca, de sana distancia, de uso de gel alcohol, de no ir a aglomeraciones, de no ir en tumulto en familia, a las tiendas, a saturar los espacios públicos, porque es una tarea de todos. Entonces, este riesgo siempre está presente. Hoy la jefa de gobierno anunciará lo que procede para la siguiente semana, y tenemos que mantenernos con la guardia alta, porque el virus está circulando. Tenemos estos casos de hospitalización que están incrementando y no queremos tener un pico como el que tuvimos en mayo, que fue el primer pico de la pandemia en la ciudad, Ujú. donde si bien todo el sistema de salud tuvo capacidad de respuesta, sí fue una situación muy difícil para la ciudad en términos de la cantidad, de la exigencia
y de la necesidad de atención masiva. Este pico que estamos viendo, secretaria López Arellano, ¿diría usted que se debe a cosas que ha hecho y dejado de hacer la gente? ¿O también cabría algún tipo de autocrítica de la autoridad respecto de pues, disposiciones que no se han tomado, indicaciones que no han sido suficientemente claras? Es decir, ¿es únicamente culpa de los ciudadanos o las autoridades también tienen algo de responsabilidad? No, es una tarea de todos y lo que es cierto es que la autoridad ha decidido en la ciudad, por ejemplo, el uso de cubrebocas, orientarlo, hacerlo obligatorio, proponer que sea masivo y que se use en todos los espacios, pero en términos de una responsabilidad y una Ujú. solidaridad social. No se plantea multa y esa es una definición, digamos, general de inicio. No se plantea toque de queda, no se Ujú. plantea arrestos por este tipo de actividades a las personas. Lo que sí se está planteando es una mayor verificación de lugares que incumplan los lineamientos de seguridad sanitaria Ujú. y si se es reiterada este incumplimiento, la clausura de estos espacios. Eso se está incrementando, que en un primer momento no fue tan digamos, tan intenso y en este Ujú. momento sí se está planteando. También, pues esta semana una restricción al horario de varios giros comerciales. O sea, se va valorando, pero necesitamos que las personas no bajen la guardia. Porque lo que hemos visto, las concentraciones en el centro, Ujú. algunas aglomeraciones en tiendas departamentales, también necesitamos que todos los comercios y los servicios Ujú. mantengan los filtros sanitarios, mantengan el, la cantidad de aforo que permitida, los flujos ordenados, todo esto y es tarea de todos. Em, dice usted que, me dice usted que quien no usa el cubrebocas en la Ciudad de México es poco solidario. Hay que usar el cubrebocas para proteger a las personas, protegernos nosotros y proteger a los demás, porque tenemos una estimación de que aproximadamente el 10% son casos asintomáticos de lo que hemos encontrado en Ujú. términos de las pruebas de PCR y que salen positivas en asintomáticos y son personas que pueden contagiar. Pueden contagiar un poco menos porque no están estornudando, no están tosiendo, Sí. pero sí contagian. Eh, Entonces em, hay que usarlo. sí, el Palacio Nacional, secretario, está en la Ciudad de México y estoy viendo en pantalla en estos momentos al presidente de la República sin cubrebocas. Bueno, en las oficinas, si uno está solo, está tan a distancia y con el gel alcohol y el lavado de manos, Ujú. hay mucha más seguridad. Yo, por ejemplo, en mi oficina, si estoy sola, no utilizo el ¿Y si cubrebocas. usted está con otras personas? Ahí la recomendación es uso de cubrebocas. Bueno, muy bien. Oiga, me decía usted hace un momento que se aumentó el día de ayer la movilidad en la ciudad. ¿Hubo alguna razón? Eh, Se ha mantenido por abajo de digamos, la línea basal que tuvimos antes de la pandemia, Ujú. pero sí se ha incrementado en la medida que se han abierto algunas actividades y que las personas están moviéndose sobre todo para comprar Ujú. cosas o para trabajar. El día de ayer, por el doble no circula, se tuvo un pequeño aumento, pero no sustancial. Bueno, pues yo le aprecio mucho, secretaria, que me haya tomado la llamada. Vamos a estar pendientes del anuncio que se haga. ¿A qué hora va a ser? A las 11 de la mañana es 11. habitualmente la conferencia de prensa de la jefa de gobierno. Bueno, estaremos muy pendientes y le aprecio mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, buen día. Gracias, gracias. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Son las 7:49 en el tiempo del centro de México. Vamos a una breve pausa y regresamos enseguida con más en esta primera emisión. Escríbame, @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook. Vuelvo en un momento.